Buenas, soy Luis González Reyes, soy miembro de Ecologistas en Acción, en concreto del Grupo Local de Madrid. Bueno, este vídeo tiene que ver con todo el proceso de formación, de aprendizaje compartido dentro de la Confederación de Luchas, en las cuales estamos participando CNT, CGT, el Sindicato de Inquilinas, el Sindicato de Manteros y Ecologistas en Acción. No es ninguna clase magistral, sino es un espacio para compartir y a partir de ahí crecer y construir colectivamente. Bueno, pues vivimos una crisis civilizatoria de amplio calado, una crisis que tiene una faceta ambiental, una faceta económica y también una faceta social. Pero todas ellas están muy determinadas por esa mirada ambiental que si no metemos dentro de la ecuación no vamos a ser capaces de entender realmente lo que está sucediendo y por lo tanto de actuar políticamente en consecuencia. Así que vamos a pararnos un momento en esa mirada de crisis ambiental. Una crisis ambiental que muchas personas denominan antropoceno, pero que yo creo que sería más correcto denominar capitaloceno. Y creo que sería más correcto por dos razones fundamentales. La primera, porque esto nos coloca el foco en cuál es la principal causa de la crisis ambiental que estamos viviendo, nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo. Y segundo, porque al hablar de antropoceno estamos colocando como que el ser humano es el causante de todo, y esto nos lleva rápidamente a un imaginario de que el ser humano es un destructor del entorno por naturaleza, cuando no es cierto. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido momentos en los que los sistemas socioeconómicos que ha organizado el ser humano, por ejemplo el capitalismo, han generado un gran destrozo ambiental, pero ha habido otros momentos en los que ha ocurrido exactamente lo contrario. Así que creo que es importante no colocar la raíz en una supuesta naturalidad o forma esencial de ser del ser humano, sino más bien en el tipo de sistemas socioeconómicos que está conformando. Así que hablemos un poco de cuáles son las dimensiones de ese capitaloceno, de esa crisis ambiental que no tiene parangón en ningún otro momento del pasado de la historia de la humanidad. Y voy a referirme a 4 aspectos: la crisis climática, la crisis ecosistémica, la crisis material y la crisis energética. Empiezo por el primero, por la climática. Creo que a estas alturas no hay que explicar mucho en qué consiste el cambio climático, pues su origen en forma de quema de combustibles fósiles y en cambio de los usos del suelo, fundamentalmente procesos de deforestación, pues para poner ahí plantaciones y otra serie de elementos. Tampoco creo que merezca la pena entrar en los impactos que está generando aumento del nivel del mar, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, tanto lluvias torrenciales como grandes sequías, y un largo etcétera de elementos que ya estamos sufriendo, que no es un elemento del futuro, sino que es un elemento del pasado. En lo que sí me quiero detener un poquito es en ver cómo funciona esto de la emergencia climática, ver cómo funciona esto del cambio climático. Porque muchas veces pensamos que es un proceso lineal, es decir, que va a aumentar la concentración de gases de efecto invernadero X y de forma paralela va a aumentar la temperatura en Y, y 2X será 2Y, y 3X será 3Y, y así sucesivamente. Y en realidad esto no funciona así. No funciona así porque el sistema climático es un sistema complejo y todos los sistemas complejos tienen una serie de umbrales que activan una serie de bucles de realimentación positiva que hacen que el conjunto del sistema se active para llevarnos a otro equilibrio distinto, radicalmente distinto del actual, ya sin el concurso de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos o con un concurso mucho más secundario. Por ponerlo con un ejemplo, uno de los elementos clave en el cambio climático que estamos viviendo es lo que se denomina el efecto albedo, es decir, en la superficie de la Tierra hay grandes espacios que funcionan como grandes espejos, son esas superficies heladas, blancas, que reflejan una parte muy importante de la radiación que llega sobre la superficie de la Tierra. En la medida que eso era blanco se descongela como consecuencia del aumento de temperatura, lo que tenemos es un cambio de color, y aquí el color importa, porque empezamos a tener superficies marrones o verdes o azules que tienen una capacidad de absorción mucho mayor de la radiación, por lo tanto que aumenta más la temperatura sobre el planeta. Como aumenta más la temperatura del planeta, se descongelan más superficies heladas, como se descongelan más superficies heladas, aumenta la radiación absorbida y así sucesivamente. Esta es la lógica de un bucle de realimentación positiva, algo que una vez que se activa, de alguna manera funciona solo, es como una especie de pelota de nieve que va creciendo conforme baja por la colina y que nos lleva a otro escenario climático distinto, a otro tipo de equilibrio. Bueno, este es un ejemplo, pero en realidad en el planeta Tierra, en el sistema Tierra, encontramos distintos bucles de realimentación que se activan a partir de determinados umbrales. Definir exactamente en qué momento se produce ese umbral es difícil para los seres humanos.
Pero cada vez hay más estudios científicos que plantean que ese umbral puede estar rondando el aumento de grado y medio respecto a los tiempos preindustriales. Aumentar el grado y medio respecto a los tiempos industriales no es algo que esté por venir, sino que está ocurriendo ya. El 2024 ha sido el primer año en el cual la temperatura global del planeta ha estado por encima del grado y medio. Es decir, que estamos en un momento en el que es justo ahora cuando se pueden activar o no activar del todo esos bucles de realimentación positiva que nos lleven a otros escenarios climáticos. Y esto tiene una consecuencia política de primer orden, y es que no tenemos tiempo para la actuación climática. No nos podemos permitir una transición como en dos pasos. Primero hagamos lo fácil y después hagamos lo difícil, las reducciones fuertes, los cambios de modelo económico, porque no tenemos tiempo para hacer este tipo de cosas. En las estrategias que pongamos en marcha tenemos que ser conscientes del momento desde el punto de vista climático que nos encontramos. El segundo problema que quería referirme, más allá del climático, es el ecosistémico, porque muchas veces en este no pensamos. Consideramos que no somos ecodependientes o, aunque lo reconozcamos de manera formal, no lo reconocemos en nuestras actuaciones y desde luego nuestro sistema socioeconómico no lo reconoce en absoluto. Tan grave como el problema climático es el problema ecosistémico. Dependemos en la formación del suelo o en lo que tiene que ver con la realización de la fotosíntesis. Dependemos de la naturaleza para la polinización, para la depuración de agua, para la depuración del aire. La necesitamos para la fabricación de un montón de principios farmacológicos de los que dependemos, por supuesto también de nuestros alimentos, de un larguísimo etcétera, de los cuales, pues, de alguna manera requerimos del conjunto de los seres vivos, de su concurso y de su trabajo organizado. Bueno, pues el caso es que ahora mismo estamos viviendo una extinción de especies similar a la última gran extinción de vida que hubo sobre el planeta, la de los dinosaurios, y como consecuencia de esa gran extinción, muchas de esas funciones ecosistémicas, de esa polinización, de esa regulación climática, de esa formación del suelo, están dejando de poderse realizar de manera funcional y estamos empezando a entrar en situaciones en las que esto ya nos está afectando a los seres humanos. Un ejemplo, entre otros muchos, sería cómo cada vez tenemos más saltos de enfermedades que estaban en distintos animales y que pasan a estar en los seres humanos, la COVID-19 sería un ejemplo de ella, y que tienen detrás esos procesos de desestabilización ecosistémica que ya están teniendo impactos directos sobre nuestra vida y sobre el funcionamiento de nuestra economía. El tercero de los elementos que vamos a abordar son los problemas de acceso a algunos materiales que son absolutamente estratégicos en lo que es el funcionamiento de nuestra economía y por lo tanto también en el funcionamiento de nuestra sociedad. Por ejemplo, el principal extractor de cobre del planeta, que es Chile, está viendo como desde hace ya varios lustros su capacidad extractiva está en un plato, no consigue año tras año aumentar la cantidad de cobre que extrae. Y esto a pesar de que año tras año invierte una cantidad creciente de energía en la extracción de cobre. Esto, sin haber necesitado de estudiar ingeniería de minas, nos está señalando algo bastante claro, y es que las minas de cobre chilenas están cada vez en lugares de más difícil acceso y en concentraciones cada vez menores, y por eso para conseguir la misma cantidad de cobre tengo que invertir una cantidad creciente de energía. Y no hay que de alguna manera ser Nostradamus para pensar qué es lo que va a ocurrir a continuación y llegará un momento en el que, a pesar de que yo continúe aumentando la cantidad de energía que invierto en la extracción de cobre en Chile, la cantidad de cobre empezará a decaer, porque el cobre no se genera de forma espontánea, sino que existe el que existe y tiene pues unos límites geológicos en Chile y en el resto del planeta. Y el cobre no es cualquier cosa. El cobre es un elemento absolutamente central en lo que tiene que ver con todo nuestro proceso económico, en concreto con la electrificación, y sin cobre pues no entenderíamos pues esta electrificación que ahora mismo es central en un montón de facetas de nuestra economía. O cuando se nos está planteando que las alternativas que tenemos por delante es electrificar mucho más nuestro sistema económico, bueno, pues esto veremos con qué lo hacemos, porque si uno de los elementos centrales, no único, pero sí central, es el cobre, empieza a dar síntomas de agotamiento, bueno, pues tenemos de alguna manera un desafío que no está claro que podamos resolver desde el punto de vista de la disponibilidad material. Un segundo ejemplo que podríamos colocar es el fósforo, porque si el cobre es central, el fósforo lo es mucho más. Dentro de la agricultura industrializada añadimos fósforo, potasio y nitrógeno de manera masiva a nuestros campos para mantener esa fertilidad en esos procesos de explotación fuerte a los que los estamos sometiendo.
Bueno, el fósforo lo sacamos pues, a través de la minería de fosfato y esto está empezando a dar también síntomas de agotamiento. La máxima extracción de fosfato a nivel mundial no es algo que esté por venir, sino que algo que estamos mirando ya en el retrovisor. Ya pasó ese pico máximo de extracción de fósforo, a partir del cual cada vez estamos consiguiendo sacar menos, y esto empieza o empezará a poner en entredicho pues, la capacidad de sostener la fertilidad de determinados territorios. Pero tanto fósforo como cobre tienen implicaciones no pequeñas, también desde el punto de vista social o desde el punto de vista geopolítico. No podemos entender lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental sin entender que tiene una de las reservas más importantes de fósforo a nivel planetario. O no podemos entender las convulsiones que han estado viviéndose en Chile en los últimos años sin comprender que su principal exportación, el cobre, está dando pues, síntomas como poco de menor rentabilidad. Estas cosas no ocurren en el limbo, sino que tienen repercusiones en el plano social, que por supuesto no son las únicas causas de lo que está sucediendo, pero que son elementos que tenemos que meter dentro de la ecuación. Así que crisis climática, crisis ecosistémica, crisis material y además crisis energética. Porque nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, están empezando también a dar síntomas de agotamiento. Igual que pasaba con el cobre o igual que podía pasar con el fósforo. Y esto, de alguna manera, nos coloca en un brete, porque no tenemos fuentes energéticas con las propiedades que tienen los combustibles fósiles para, por ejemplo, mantener una movilidad masiva a largas distancias y en grandes velocidades, a altas velocidades, como la que permite el petróleo. No tenemos alternativas a esto. Y entremos en la parte esta de alternativas, porque ante estos desafíos climáticos, ecosistémicos, materiales y energéticos, ahora mismo sobre la mesa hay distintas opciones que se nos están planteando en parte desde el punto de vista del sistema y en parte también desde puntos de vista alternativos. Y voy a referirme a 3 de ellas. La primera tendría que ver con las renovables, la segunda haría referencia a esto de la economía circular y la tercera hablaría ya de la tecnología como gran salvadora. Ya inventaremos algo que nos resuelva la papeleta. Voy con la primera, con el tema de las renovables. Las renovables indudablemente son nuestras energías futuras. Vamos a hacer una transición a las renovables, lo queramos o no, va a ser por las buenas o por las otras, pero una transición a las renovables implica otro modelo socioeconómico diferente. Porque las propiedades de las renovables, simplificando un poco, pero tampoco en exceso, son prácticamente antagónicas de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles los encontramos en formato stock, es decir, que yo puedo quemar el petróleo independientemente de si es de día o es de noche, si sopla el viento o deja de soplar, si ha llovido mucho o ha llovido poco, si ha crecido mucho las plantas o han crecido poco, da igual, lo tengo en formato stock, que esto es un elemento central para el funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo, de su capacidad de reproducción ampliada del capital. Pero las renovables no están en formato stock, sino que las renovables están en formato flujo y además un flujo irregular. Yo no sé qué día me va a soplar más o menos el viento y esto implica que yo tengo que acoplar la producción a las disposiciones naturales y esto es un problema de primer orden para nuestro sistema socioeconómico. La segunda característica que tienen los fósiles y que no tienen las renovables es que los fósiles están en formato concentrado. Son fuentes energéticas muy concentradas. Cuando yo quemo 1 litro de gas, obtengo una cantidad ingente de energía. Y esto no sucede con la mayoría de las renovables. Llega un montón de radiación solar sobre la Tierra, un montón, una barbaridad, pero no llega en un punto, sino que llega dispersa por el territorio. De manera que si yo la quiero utilizar, tengo que colocar un montón de placas solares para poder utilizar toda esa energía. Y esto significa un uso alto en materia de energía. Las renovables son mucho más intensivas en materiales que los combustibles fósiles y esto, cuando tengo problemas de acceso a materiales, no es algo secundario. Pero es que además no solamente tengo que utilizar muchos materiales, sino que tengo que hacer un uso extensivo del territorio. Y esto es un conflicto que ya se está viviendo en distintos lugares del planeta, también en nuestro territorio, por el uso del territorio para fines energéticos, para fines ecosistémicos o para fines relacionados con la alimentación. Y los 3 elementos ahora mismo son absolutamente centrales en el momento en el que estamos viviendo. Así que unas son dispersas, las otras concentradas, unas están en formato stock, las otras están en formato flujo y además los combustibles fósiles los tenemos en grandísimas cantidades. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido una cantidad de energía disponible tan brutal como la que han permitido los combustibles fósiles. Pensar en una transición a las renovables es pensar en tener menos energía disponible
y por lo tanto también unas actividades económicas más pequeñas, más menguadas, más decrecidas, otro tipo, a fin de cuentas, de metabolismo económico. Así que el primer elemento que nos ponen sobre la mesa de alternativas a este capitaloceno sería este de las renovables. El segundo es el de la economía circular, que básicamente lo que viene a decir es reutilicemos una y otra vez los mismos materiales porque ya que están disponibles en formatos finitos sobre el planeta terrestre, bueno, pues tengamos esa suerte de circularidad que permite, ya digo, utilizarlos infinitamente. El problema es que esto está muy lejos de ser real, solamente el 8% de nuestra economía está circularizada, el 92% ni lo está, ni en realidad puede llegarlo a estar en ningún momento. Y digo que no puede llegarlo a estar en ningún momento dentro del marco capitalista porque si miramos cuáles son las excreciones de nuestra economía, de nuestro metabolismo, son de 4 tipos fundamentales. El primero de ellos es lo que se dispersa. Yo añado fósforo, lo decía antes, para fertilizar los campos. Una parte lo cogen los vegetales, pero otra parte muy importante queda diseminado en el suelo y que no lo cogen los vegetales o queda diseminado en los acuíferos y a partir de ahí se va pues, por el conjunto del planeta, ¿no? O del territorio, ¿no? Esto que queda diseminado, que queda dispersado, no lo puedo recoger. No tenemos tecnología ni tenemos energía suficiente para ir recogiendo molécula a molécula de fósforo que no ha sido cogido por las plantas y volverlo a utilizar en un nuevo proceso de fertilización. Y quien dice fósforo dice los restos de neumáticos que quedan dispersados en la carretera o un largo etcétera de elementos que son centrales en las excreciones de nuestro sistema y que quedan dispersos y que nunca voy a poder hacer circulares. El segundo elemento que sale de nuestro sistema económico en forma de desechos es lo que se emite, porque hay una parte importante de nuestros residuos que no son sólidos ni que son líquidos, sino que son esos gases que emitimos a la atmósfera. Uno destacadísimo sería el dióxido de carbono, el que causa ese efecto invernadero, uno de los que causan ese efecto invernadero, y ese dióxido de carbono que yo he emitido no lo puedo volver a hacer circular. No soy capaz de convertirlo en carbón al año siguiente, que es lo que necesitaría nuestro sistema socioeconómico, sino que se podría llegar a convertir en carbón con el concurso de la naturaleza después de millones de años, que esto no es una economía circular para el turbocapitalismo, ¿no? Que necesita crecer y actuar de forma acelerada. Así que ni lo que se dispersa ni lo que se emite se puede hacer circular. El tercer elemento es lo que se acumula en formato stock. Por ejemplo, todas las edificaciones que vamos haciendo los seres humanos, todas las infraestructuras de transporte y un largo etcétera de materiales antropizados que van diseminándose por el territorio. Esto tampoco lo puedo hacer circular dentro del capitalismo, porque uno de los nichos fundamentales de reproducción del capital es precisamente el sector inmobiliario. No puedo hacer un proceso de decrecimiento y de alguna manera de reutilización de los edificios para volver a construir otros nuevos, no, porque necesito ir construyendo cada vez más edificios, ciudades cada vez más grandes que se expandan como una especie de mancha de aceite para conseguir esa parte de reproducción del capital. Esto no es algo propio del capitalismo español, sino que esto lo vemos en Estados Unidos, en Alemania, en China, en los distintos entornos en los que el capitalismo se ha desarrollado a nivel presente, pero también a nivel histórico. El urbanismo ha sido un elemento central de reproducción del capital y por lo tanto esto tampoco lo voy a poder hacer circular. Así que el cuarto elemento, lo que habitualmente llamamos basura, que es lo que si acaso podríamos hacer circular a partir de procesos de reciclaje, que en realidad tampoco podemos hacerlo en su totalidad, pero no voy a entrar ahora en ello, aunque lo consiguiésemos, nos quedarían otros 3 grandes elementos, otros 3 grandes compartimentos que no podemos hacer circulares. Así que las renovables no nos van a salvar del capitaloceno si no es con un cambio sistémico. La economía circular, que claramente tenemos que ir a por ella, tampoco nos la van a salvar si no es con un cambio sistémico, porque una economía circular es posible dentro del planeta Tierra, pero una economía circular insertada en los ecosistemas y por lo tanto no estamos hablando ni de capitalismo ni de industrialización, sino de un modelo agrario y además dentro de los paradigmas agroecológicos. Esto sí que podría tener una economía circular, pero es otro formato distinto. Y nos quedaría como la tercera gran alternativa que planteaba. Es esto de la tecnología y que lo que nos viene a decir es ya inventaremos algo que nos salve la papeleta. Y mira tú qué casualidad que inventaremos justo lo que vamos a necesitar, justo en el momento que lo vamos a necesitar. Además va a ser rentable, universalizable y bueno, pues nos va a resolver nuestros problemas no solamente energéticos, sino también materiales, ecosistémicos, climáticos.
Bueno, creo que esto se acerca bastante más a un pensamiento mítico que a un pensamiento realmente científico, en el cual la ciencia ha ido empezando a chocar con sus propios límites, porque la ciencia y la tecnología también tienen límites. Sobre esto podríamos hablar largo y tendido, pero me voy a referir solamente a dos tipos de límites. El primero hace cuenta de que podríamos decir que lo fácil de descubrir lo hemos descubierto ya y que lo que tenemos por delante cada vez es más complicado de descubrir. Por ponerlo con un ejemplo, si nos vamos a la física, descubrimos que los últimos inventos realmente revolucionarios que han cambiado la mirada sobre la física tienen un siglo, son de principios del siglo XX. Fue cuando se descubrió toda la teoría de la relatividad, la física cuántica. Desde entonces hasta ahora se ha investigado una barbaridad, muchísimo más que antes, con maquinarias muchísimo más complejas, con presupuestos muchísimo más altos, con un número de personas muchísimo mayor interaccionando entre sí. Pero no ha habido nada comparable a ello. Y no es porque no haya desafíos, que los hay, sino porque los desafíos empiezan a acercarse probablemente a los límites de conocimiento y de capacidades humanas. Y esto, más allá de ser un ejemplo puntual, en realidad se repite sector tras sector. Lo que vemos, por ejemplo, es que el número de patentes por persona han ido disminuyendo de forma clara y el número de componentes de un equipo que tiene que conseguir las patentes ha ido creciendo de forma cada vez mayor. Y esto nos dice que cada vez es más difícil. Y que además el número de inventos por persona, inventos relevantes, no volver a inventar lo mismo, está disminuyendo en todo lo que va del siglo XX, hablando también, pues que tenemos límites desde ahí. Y un segundo elemento en el que podríamos ver que tenemos límites tendría que ver con entender lo que es la ciencia y la tecnología. Ahora mismo no hay desarrollo científico sin un desarrollo técnico. Tenemos tal dificultad de tener nuevos avances que necesitamos máquinas hiper sofisticadas para poder continuar esos procesos investigadores y demás. Y las máquinas no son otra cosa que materia, energía y conocimientos condensados. Si no tengo esos tres elementos, si no tengo materia, energía y conocimientos, no voy a poder tener un desarrollo maquínico que por lo tanto me permita ese desarrollo científico. Y la energía y la materia que utilizo no son cualquier energía ni cualquier materia, sino esa energía fósil y esos materiales minerales que estamos viendo que tienen ya síntomas de agotamiento. Así que detrás de ese desarrollo tecnológico que permite ese desarrollo científico o que está interrelacionado con él, lo que encontramos también son límites ambientales que ponen también límites a esa capacidad, de alguna manera, de resolver nuestros problemas desde el punto de vista técnico. Que por otra parte, y dicho sea ya de paso, en realidad es una entelequia, porque nuestros problemas no son técnicos. Nuestros problemas son de orden económico, político, cultural, en los cuales la técnica puede desempeñar un papel en el proceso de transformación, pero que no nos va a resolver la necesidad de esos cambios de orden social, que es donde realmente tenemos que meterle el diente. Así que tenemos esta crisis ambiental, este capitaloceno, con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis energética y la crisis material. Pero no es la única. Decía al principio que tenemos también una crisis económica de primer calado y una crisis social también de amplísimo calado. Me voy a parar ahora un poco en la crisis económica y ver cómo se interrelaciona con esta crisis ambiental. Porque, ¿cuál es el funcionamiento básico de nuestro sistema socioeconómico del capitalismo? Pues es algo que conocemos desde nuestra más tierna infancia, cuando jugábamos al Monopoly y sabíamos que o bien conseguíamos maximizar nuestro beneficio en el menor tiempo posible arruinando al resto, o íbamos a ser quienes acabásemos en la ruina. De alguna manera nuestro sistema tiene una única finalidad, que es la reproducción ampliada del capital, la generación de beneficios, por decirlo de forma más sencilla pero no del todo correcta, ¿no? Y todo lo demás está al servicio de eso. ¿Y cómo consigue esa reproducción ampliada y qué papel está jugando la crisis ambiental en esa crisis de nuestro sistema socioeconómico? Pues hay una parte claramente que se juega en el plano laboral. En la medida que yo consigo que la gente trabaje más horas por el mismo sueldo o rebaje sus sueldos, ¿no?, sus condiciones laborales, estaré consiguiendo maximizar el beneficio, ¿no? Hay un segundo elemento y es aumentar el número de personas que entran dentro del proceso asalariado. Si cada persona me da un beneficio de X y en lugar de tener 10 personas y por lo tanto un beneficio de 10X tengo 20 personas, tendré el doble de beneficio, tendré un 20X de beneficio, 20X de plusvalía y esto me permitirá maximizar también mis beneficios. Hay un tercer elemento que ha sido determinante en la historia del capitalismo para continuar y para mantener esas tasas de beneficios,
que ha sido pues aumentar la productividad, conseguir fabricar más bienes o generar más servicios pues por hora de trabajo de las personas. Y para maximizar esa productividad, las máquinas han tenido un papel absolutamente central. Sin todo este proceso de tecnologización del proceso productivo, no habríamos maximizado esa productividad y sin ello pues, el capitalismo se hubiera visto en un brete, ¿no?, de generación de beneficios pues, en el tiempo. Y más allá de eso, todo el sistema ha tenido una continua expansión hacia sus afueras físicas, territoriales, y es cuando hablamos de globalización, cuando tenemos esa expansión hacia afuera, nuevos mercados que entran dentro de la lógica capitalista, el chino o el antiguo bloque soviético, ¿no?, fueron las grandes conquistas para el mercado mundial de la última parte del siglo XX, pero también hacia sus afueras a nivel, digamos, vital, facetas de nuestra vida que no estaban mercantilizadas y que pasan a estar mercantilizadas, que de alguna manera, pues, algo que yo antes cubría en mis entornos familiares o de forma comunitaria o con mis amistades y que paso a cubrir, pues requiriendo bienes y servicios que compro en el mercado. Y todo esto sostenido pues, por unos cuidados fundamentalmente feminizados en nuestras sociedades todavía patriarcales, pero también con un montón de trabajo de la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con este trabajo de la naturaleza? Vamos a volver al caso del petróleo, porque el petróleo se ha convertido en un bien a lo largo de todo el siglo XX absolutamente central en la reproducción del capital, porque realmente lo que hacía el capital es convertir en mercancía, capitalizar el trabajo que había hecho la naturaleza. Me refiero al trabajo de coger un montón de materia orgánica, someterla a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años y tener una pelota de alta densidad energética que simplemente extraía cavando un agujero en el suelo y bueno, pues haciendo un proceso de refinado. Tenía que gastar muy poca energía, muy pocos materiales, muy poco capital para obtener algo que tenía una rentabilidad altísima en los mercados y que me ha permitido hacer pues, todo un proceso de reproducción ampliada del capital gigantesco como nunca antes había existido en la historia del capitalismo a lo largo del siglo XX, ¿no?, y pues, los principios del siglo XXI. Este trabajo entre comillas de la naturaleza se lo ha apropiado el capital y ha sido determinante. Bueno, ¿y por qué digo que estamos entrando en una crisis? Hay factores que no tienen que ver con lo ambiental, pues factores que hablan en la parte laboral o la incorporación de más personas al mercado de trabajo, pero hay otros factores que están absolutamente determinados pues, por esa crisis ambiental. Cuando decía que es determinante la productividad para mantener el crecimiento, para mantener esa reproducción del capital, y que detrás de esto estaban las máquinas, y las máquinas las definía antes como materia, energía y conocimientos condensados. Y si esas materiales y esas energías claves para las tecnologías capitalistas, ¿no?, pues esos minerales y esos fuentes fósiles están dando síntomas de agotamiento, vamos a tener problemas de mantener la productividad y no digamos ya de incrementarla pues dentro de los marcos en los que nos encontramos. Cuando hablamos de esa expansión hacia sus afueras constante del capitalismo, pues para de alguna manera ir siendo capaces de tener más mercado dentro de esas lógicas, esto choca con límites físicos. Los límites físicos de un planeta que no se expande indefinidamente, sino que tiene territorios pues, que son los que son. Y la globalización ya es prácticamente todo lo global que puede ser. No queda ningún territorio ni de lejos comparable con esa incorporación del bloque soviético de China que comentaba anteriormente para meter dentro de la lógica del capital. Cuando decía que este trabajo de la naturaleza es absolutamente central pues para haber conseguido mantener la reproducción del capital, y ponía el ejemplo del petróleo, pero podría hablar también del suelo fértil, de minerales concentrados en distintos sitios y de un largo etcétera, y vemos que esto está chocando con una crisis ambiental de primer orden, bueno, pues esto acaba teniendo también repercusiones en la capacidad de reproducción del capital, de generación de beneficios. Esto podríamos decir que es una mirada teórica, y efectivamente es una mirada teórica, pero que está sostenida con datos detrás. Todas las políticas neoliberales que han significado un ajuste de tuercas fortísimo en el plano laboral, en el plano de la explotación de la naturaleza, en la expansión pues a nivel territorial, pero también en nuestras facetas, ¿no?, que van a repasar a intentar solventar esa crisis capitalista que se había producido en los 60, 70 y que tienen éxito en la capacidad de reproducción del capital en la última parte del siglo XX, se quiebran en el siglo XXI. A pesar de que seguimos teniendo políticas neoliberales y cada vez más duras y con ajustes de tuerca cada vez mayores,
Si observamos cómo está la reproducción del capital a nivel global, lo que vemos es que ya no tenemos una curva creciente, sino que tenemos una curva decreciente que nos habla de que probablemente estemos viviendo una crisis estructural del capitalismo, al menos tal y como lo hemos entendido, un capitalismo globalizado e industrializado. Así que recapitulo. Tenemos esa crisis ambiental, tenemos también esa crisis económica, en la cual, para entenderla, tenemos que mirar y tenemos que poner sobre la mesa la faceta ambiental, lo cual no quiere decir que sea la única faceta que tenemos que poner sobre la mesa, pero además tenemos una crisis social en distintos ámbitos y de distintos modos. No hemos vivido un momento en la historia de la humanidad en la que la desigualdad en el reparto de la riqueza y por lo tanto también en el reparto del poder haya sido mayor que la que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, pues podríamos decir que ahora mismo todas las luchas sociales tienen que ver con esta crisis ambiental. Con esto que no quiero decir que para entender y para explicar las luchas sociales solamente tengamos que recurrir a la mirada ambiental, en absoluto. Tenemos que recurrir a una mirada holística, múltiple, en el que también hay un montón de facetas sociales desempeñando ahí un papel determinante, culturales, políticas, económicas y demás. Pero que el factor ambiental se acaba convirtiendo en determinante o en central o en importante o en un elemento de análisis que no podemos soslayar y que no podemos dejar en ninguna de ellas. Por poner algún ejemplo, no podemos entender el fenómeno migratorio sin entender lo que está suponiendo la emergencia climática en muchos lugares del planeta para favorecer esos procesos migratorios. No podemos entender muchos de los conflictos bélicos que se están produciendo en la actualidad sin comprender una guerra por el control de recursos cada vez más escasos porque cada vez, y lo que les hace cada vez pues, más estratégicos. No podemos entender el conflicto agrario que hemos tenido hace poco, pues, atravesando el conjunto de la Unión Europea y también nuestro Estado, sin comprender qué es lo que está sucediendo en el proceso de agotamiento de los suelos o de agotamiento de los acuíferos fruto de esa agricultura industrial. No podemos entender los conflictos por el derecho a la ciudad sin entender a su vez pues, cómo la ciudad es tributaria de la entrada diaria de muchísima cantidad de alimentos, de bienes, de agua, de energía, y esto nos mete dentro de la mirada ambiental y de cómo esto está entrando de alguna manera en crisis. O no podemos entender el auge de las extremas derechas sin comprender cómo pues esa situación de restricción material o de acoso, ¿no?, al mantenimiento de lo que habían sido las clases medias como un elemento central del mantenimiento de la estabilidad en Europa, en Estados Unidos y demás, pues nos está quebrando también. Repito, no estoy diciendo que lo ambiental sea lo único que tenemos que mirar, en absoluto, sino que es algo que tenemos que poner no como una guinda, no como el final de un manifiesto que coloca una frasecita, o no como algo de lo que se tienen que encargar las organizaciones ecologistas, sino como algo que es central para entender los procesos de lucha y las transformaciones a nivel social que tenemos en la actualidad. Y poner esto en el centro significa por lo menos articular 3 tipos de miradas sobre las alternativas. Una, necesitamos claramente vidas austeras o decrecentistas o como lo queramos llamar cada cual, ¿no?, pero en la cual seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades de manera universal, pero claramente con mucho menos consumo material y energético, con mucho menos impacto ecológico y climático del que estamos haciendo, por lo menos en territorios como en el que nos encontramos en la actualidad. 2. Necesitamos que nuestra economía se integre en el funcionamiento de los ecosistemas, no esté en guerra con ellos, sino que funcione dentro de las lógicas de la vida. Porque no tiene ningún sentido que un subsistema, como es la economía, que a su vez es un subsistema de la sociedad, pues imponga sus reglas, o intente, mejor dicho, porque es imposible que se las imponga, sus reglas al conjunto de la vida, cuando en realidad lo que tendríamos que acoplarnos es al funcionamiento del conjunto de la vida a la hora de pensar cómo satisfacemos nuestras necesidades. O necesitamos articular economías mucho más locales y por lo tanto mucho más diversificadas, que esto es también una lógica pues de profunda sostenibilidad o de profunda mirada a la crisis que tenemos. Pero como decía, no solamente tenemos una crisis ambiental, sino que claramente tenemos una crisis social y que por más que la crisis social esté imbuida de lo ambiental, tiene también unas lógicas propias. Unas lógicas propias que creo que son absolutamente determinantes, porque igual que a la sostenibilidad vamos a llegar por las buenas o por las otras, y nos conviene mucho llegar por las buenas y llegar cuanto antes mejor, porque cuanto mayor nivel de degradación ambiental, en peores condiciones de vida vamos a estar la gran mayoría de la población, si se activan esos bucles de realimentación positiva climáticos o si entramos en situaciones de reversibilidad ecosistémica, serían 2 ejemplos claros.
digo, la sostenibilidad va a llegar por las buenas o por las otras, antes o después, y mejor antes para, repito, que no tengamos esos niveles de irreversibilidad, la justicia no va a llegar antes o después. La justicia puede llegar o no llegar nunca. Y esto será algo que conseguiremos en función de que seamos capaces de articular procesos de transición, o mejor dicho, de transformación desde la perspectiva ecosocial, en el que el tema del reparto, de la igualdad, de la democracia, sean elementos absolutamente centrales y que se atraviesen pues, el conjunto de nuestras luchas. E igual que antes decía que no podemos entender las luchas sociales sin entender las luchas ecologistas, no podemos entender las luchas ecologistas si no colocamos también en el centro de ellas pues esa pelea, esa disputa por la justicia social, por la democracia, en definitiva por las vidas dignas para el conjunto de las personas y también del resto de seres vivos.